Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. Muchos me habéis preguntado sobre el tema y creo que es hora de abordarlo detenidamente en este vídeo tras las últimas dificultades experimentadas por Checo Pérez, tanto en el Gran Premio de la Emilia-Romagna como en el Gran Premio de Miami, que vuelven a hacer llegar recuerdos de Vietnam después de las caídas de rendimiento experimentadas entrando hacia la mitad de la temporada 2022 y 2023, con un parecido evidente a falta de confirmación a lo que está ocurriendo en estos momentos. Y hay una figura, la de Hugh Berg, su ingeniero de carrera, a la que se le está culpabilizando de gran parte de los males que tiene que soportar el piloto mexicano dentro de Red Bull desde su llegada, especialmente en estos últimos meses. ¿Es cierto? No, vamos a analizarlo. Remontémonos a lo que ha sucedido en este Gran Premio de la Emilia-Romagna, ya que hay algunos cuantos ejemplos muy interesantes para abordar el tema. Unas ciertas cosas que han causado confusión. Lo primero, aclarar lo sucedido el viernes. Hugh Berg no estaba en su papel habitual como ingeniero de carrera de Checo Pérez, sino que en su lugar estuvo el que hasta ahora era el ingeniero de rendimiento, Richard Good. Esto lo utilizaron algunos para especular con una salida inminente de Berg, que ya estaban probando su reemplazo, lo cual no tiene absolutamente nada que ver. Es más, Lambiase tampoco fue el ingeniero de carrera de Verstappen el viernes, sino que lo fue Tom Hart, el que era también ingeniero de rendimiento del piloto holandés. Hicieron lo mismo en ambos lados del garaje y no es la primera vez que sucede esto. Ya lo llevaron a cabo en el pasado Gran Premio de Abu Dhabi. ¿Para qué? Para que se produzcan sinergias, esto es lo que nos comunicaban, entendiendo mejor el papel el uno del otro y así poder trabajar más eficazmente atendiendo a sus respectivos pilotos, además de empezar a hacer ya un plan de sucesión, algo que Christian Horner tiene muy en mente para cada uno de los puestos, más ahínco después de la salida de Adrian Newey, por si alguno de los ingenieros de carrera, véase Bird o Lambiase salieran. Imagínate que Verstappen se va a Mercedes y se lleva a Giampiero con él, que esté lo mejor preparado posible para ocupar su lugar, para reemplazarlo. Es más, son los que suelen ocupar esta labor, los sucesores. Los ingenieros de rendimiento suelen reemplazar a los ingenieros de carrera. Recordemos de dónde viene Hugh Berg, sus inicios. Lleva desde 2012 en Red Bull, ascendiendo por su buena labor, por su buen trabajo, hasta ser ingeniero de rendimiento de Max Verstappen desde 2018 hasta finales de 2020, aprendiendo de Lambiase, precisamente como su número 2. Una vez Red Bull lo vio preparado y tras completar un exitoso trabajo con Verstappen, decidieron ascenderlo como ingeniero de carrera de Checo Pérez, es decir, su mano derecha, trabajando codo con codo desde la llegada del mexicano al equipo de la bebida energética en 2021. Y aquí, antes de proseguir, es donde quiero dejar clara una cosa, quiero dejar clara mi postura. Para mí, bajo mi punto de vista, Checo Pérez debió haber pedido su sustitución. Punto muy importante a tener en cuenta, es el piloto el que debe solicitarlo, cosa que no ha hecho, al menos hasta el momento, a Hugh Berg, no ahora, sino como máximo a finales de 2023, tras ver que la historia se volvía a repetir. Porque sí, esto es totalmente cierto y estoy completamente de acuerdo. Berg ha cometido varios errores, algunos de envergadura, y siguiendo de cerca la comunicación entre él y Checo, creo que no es todo lo eficaz que debería para hacer de este nexo de unión que tiene que ser entre el piloto y el resto del equipo para satisfacer las necesidades del piloto mexicano y por ende su rendimiento en pista. Falta información, falta chispa, falta movimiento, falta reacción, faltan soluciones para las exigencias del ingeniero de carrera de un piloto de un equipo top, y creo que eso obviamente no facilita un paso más fluido por los fines de semana de carrera. Pero, y aquí viene el otro punto importante, se le ha utilizado como piñata por algunos para destrozarlo por cualquier cosa que sucede en pista con Checo Pérez, dándole unas responsabilidades que no le pertenecen y por tanto una culpabilidad sobre ciertas áreas que no le competen. Se ha convertido en el chivo expiatorio perfecto para reforzar unas historias que se han creado alrededor sin sentido, tratando algunos de aprovechar la situación. Pero vamos, si así pensara Sergio, si él tuviera la culpa mayoritaria de todo lo negativo que le sucede, lo tiene tan fácil como pedir a Red Bull que lo sustituyan. Él tiene esa potestad, algo
que volvemos a repetir, no ha hecho hasta ahora. Está conforme con él y quiere continuar con él. Al menos ponemos el asterisco hasta ahora. Veremos en un futuro. Hay ciertas cuestiones donde, como he comentado antes, tiene su responsabilidad y creo que podrían ejecutarse de una forma más eficiente, maximizando el paso de Checo por los fines de semana de carrera. Pero no es el culpable ni de todo lo que está sucediendo, ni del principal limitante que el mexicano tiene que padecer en Red Bull, que ya comprobamos en 2021, en 2022, que lo volvimos a hacer muy claramente en 2023 y todo apunta a que seguirá siendo así en 2022, más todo el tiempo que Sergio permanezca en el equipo de la vida energética con Verstappen, importante, al lado. Ahora hablaremos de esto. Hubert es el nexo de unión, el ingeniero de carrera entre piloto y equipo. Es muy importante la relación de confianza que guarden, el entendimiento entre ambos, la fluidez de sus conversaciones. Es el que debe asistirle en todo momento, aportando toda información necesaria y a su vez es el encargado de transmitir al resto del equipo de ingenieros las necesidades del piloto para que estos las solucionen volviendo hacia el piloto con él como intermediario para atender y solucionar cualquier necesidad que tenga Sergio Pérez a lo largo del fin de semana de carreras, maximizando así su resultado. Es la cuerda que los une, el piloto al resto del equipo. De ahí a reducir hasta el absurdo va un trecho, que Vir es el culpable de que Checo tenga un accidente, de que el RB20 esté mal arreglado, de que se siente incómodo en él. Y como ejemplo, no sé de dónde viene, pero lo he escuchado mucho este fin de semana, que el viernes, como no estaba Vir, Checo quedó en una sesión por delante de Verstappen y estaba cómodo en el coche porque no se salía de pista. Y el coche del holandés era muy nervioso por, en su caso, no estar Lambiase asistiéndole, saliéndose de la pista en varias ocasiones, con un RB20 muy nervioso, cuando esto no es cierto. Lo primero es una tontería como un templo, sacar conclusiones únicamente de la posición de unos libres, como si eso fuera una realidad inamovible, incluso si un piloto se ha salido o no, cuando son pruebas y están buscando los límites, tú puedes sentirte comodísimo, ser el piloto más rápido de la sesión y aún así salirte una vez, salirte un par de veces. Y eso es independiente a tu sensación con el coche, porque no tiene nada que ver. Las sensaciones de Checo, como comentó después de los entrenamientos libres, sin Hubert como ingeniero de carrera, fueron igual de malas que las de Verstappen, fueron nefastas con el RB20. Y claro, el sábado llegó Bird, según esta teoría, y a tomar por saco todo. Accidente. Cuando el sábado las sensaciones de Checo mejoraron, como él mismo dijo, a pesar de la posición final en la clasificación y el accidente de los libres 3. Las sensaciones con el coche eran bastante mejores, pero nunca lo pudo demostrar. Ahora hablaremos de esto. Es que es como si, en primer lugar, Lambiase y Vir no hubieran estado en su box igualmente, a pesar de no en la función de ingeniero de carrera, en otras asistiendo a sus pilotos y se hubieran ido a tomarse unas caipiriñas al motorhome. Y como si, en segundo lugar, fuera de ellos la responsabilidad total de arreglar el coche, como si no hubiera un equipo detrás de alrededor de unos 20 ingenieros y personal dedicado a cada uno de los detalles de ese coche, como por ejemplo el ingeniero de rendimiento que precisamente se encarga de sacar el máximo potencial del coche, siendo si hay algún responsable del comportamiento del mismo, más él, Richard Wood, en este caso, que Hubert. Y precisamente Hubert fue el ingeniero de rendimiento de Checo el viernes, en el que se intercambiaron los papeles. Pero es simplificar algo tan complejo como la Fórmula 1 cuando la configuración viene predefinida de las pruebas que realizaron en el simulador previamente en el Reino Unido, que según se ha podido saber fue errónea y por eso vimos el RB20 tan nervioso y lento. Con lo cual daba igual lo que trabajaran durante el viernes, ya que la base era errónea. Recogieron las impresiones de los pilotos, todos los datos, lo llevaron al simulador de nuevo y Sebastián Buemi, junto con los ingenieros que estaban ahí en Milton Keynes, iniciaron la búsqueda con un trabajo intensivo el viernes por la noche de un reglaje adecuado para mejorar el comportamiento del RB20 de cara al sábado, llegando una nueva base para ese día y viendo un cambio en las sensaciones de los pilotos con el RB20. Algo a lo que
Christian Horner quiso apuntar como gran artífice de la recuperación, y algo que suele ser así en todas las escuderías, por muy bien o por muy mal que vaya la jornada de viernes. Por las noches, los viernes, el trabajo en el simulador, ya que no se puede rodar en pista, es muy intenso, tratando de o solucionar o mejorar las sensaciones con los respectivos coches de la parrilla. Luego también fue ciertamente polémica la estrategia de Checo el domingo, responsabilizándolo de su mal desempeño y volviendo a señalar a Hubert. Si acaso hay que señalar a alguien, será a Hannah Smith, que es la jefa de estrategia, pero tampoco hay nada que señalar. La estrategia estaba bien planteada y seguro, porque esto se consulta con el piloto, la apoyó porque es la única que podía dar algo de rédito. Por las características del circuito era imposible adelantar y el potencial de Sergio aquí. Tenían que explotar la única estrategia, que era la alternativa, que te iba a permitir rodar en un momento seguro con pista libre y esperar un safety car que te reenganche a la parte alta. Había que hacer algo diferente, pero no funcionó básicamente porque no había velocidad, además de la salida de pista que se produjo durante la misma. Hacer lo mismo que el resto era un suicidio mayor aún del que ya fue. Tras el sábado todo había acabado, se trataba de limitar los máximos daños posibles, y haciendo lo mismo que el resto, sin una ventaja clara de rendimiento en un circuito donde es prácticamente imposible adelantar, pues volvemos a un principio. Estoy de acuerdo en que Hubert no debería continuar, que las peticiones de Checo no son abordadas con la eficacia que debería. Se cometieron en un pasado errores de bulto, por ejemplo en algunas clasificaciones, sacándolo a destiempo, que eso sí es claramente su responsabilidad. Pero no todo es su responsabilidad, como se trata de hacer ver. Él tiene unas funciones concretas que creo no está ejerciendo con eficacia, pero ni más ni menos. Se le están atribuyendo fallos y responsabilidades que no tiene, haciendo creer a la gente que si Bier se va y llega otro. Se ha hablado mucho de Simon Renier. De repente Sergio Pérez va a ser campeón del mundo con Red Bull y a batir a Max Verstappen constantemente, que los problemas van a desaparecer por completo. Un cambio radical, cuando la realidad está muy alejada de esto. Es falso. Se mejoraría en algunos aspectos concretos, pero no en la base, en la naturaleza de las dificultades que Checo Pérez está atravesando desde que aterrizó en Red Bull. Y vamos a poner algún ejemplo de cambios de ingenieros para que comprobemos que realmente no cambió en absolutamente nada o casi nada. El primero precisamente con Simon Renier y Alex Albon. Simon Renier es un ingeniero sumamente experimentado y que fue ingeniero de carrera de Daniel Ricciardo en esos últimos años con Red Bull. Ambos salieron del equipo de las bebidas energéticas en 2019 y llegó Gasly con Mike Lagh como ingeniero de carrera. Cambiaron de piloto y de ingeniero de carrera. El rendimiento del francés fue lamentable, como todos recordamos, y lo intercambiaron por Albon. También con Mike Lagh, continuó con el mismo ingeniero de carrera. Su parte final de año no fue muy superior y bajo esta premisa buscó para asegurar, y dada su inexperiencia, a un ingeniero sumamente experimentado para tratar de que fuera como una especie de revulsivo y le ayudara en ese desafío titánico que tenía por delante como compañero de Max Verstappen en Red Bull. Lo cambió por precisamente Simon Renier en 2020. ¿Qué sucedió? ¿Hubo un cambio radical a su rendimiento? ¿Tuvo alguna afectación de finales de 2019 a 2020 por ese cambio de ingeniero de uno sin experiencia a uno tan experimentado como Simon Renier? Absolutamente ninguna. Su velocidad fue igual de lamentable, decidiendo Red Bull sustituirlo a final de temporada tanto a Albon por Checo Pérez como a Renier por Hubert. Yo creo que este es el ejemplo más claro, porque encima esos pilotos tenían el mismo problema que está soportando Checo Pérez y que es la base actual de sus dificultades. Este pasado fin de semana Xavi Marcos ha dejado de ser ingeniero de carrera de Charles Leclerc, llevando desde 2019 toda su estancia en Ferrari juntos, y lo han sustituido por Brian Bozzi, el que era su ingeniero de rendimiento. Vemos que lo de Red Bull es una habitual en la Fórmula 1, y adoptando Charles un ingeniero de carrera sin experiencia en estas funciones, como Vir en 2021 con Checo, para uno de los equipos y pilotos tops de la parrilla. Y si no hubiéramos sabido la noticia, ni nos pones una radio notando el cambio de voz de su ingeniero, ninguno sabría, tanto por el rendimiento de Charles como por los puntos débiles y fuertes del fin de semana en su lado del garaje, que había tenido un nuevo ingeniero de carrera, porque repito, se le está dando una importancia
que tiene cierta importancia, obviamente que sí que la tiene, pero no tanta como se le quiere otorgar, como si fuera para lo bueno y lo malo el eje del rendimiento de un coche o piloto. Hubert tiene una parte de responsabilidad junto al resto de los ingenieros de no satisfacer las ciertas necesidades de Checo Pérez, o sobre todo de adaptarlo con eficacia a los handicaps a los que ese segundo piloto de Red Bull se tiene que enfrentar. Pero ojo, dicho esto también, hay que decirlo todo, no justifiquemos lo injustificable, las cosas son como son. El piloto mexicano tuvo mucha autocrítica, como suele ser, pidiendo perdón al equipo tras la carrera por sus errores en la radio, que son injustificables. Checo tuvo una mala actuación en Imola. Alonso, vamos a poner otro ejemplo, tuvo uno de sus peores fines de semana desde que volvió a la Fórmula 1. No hay nada de malo en reconocerlo. Eso no te hace más fan o menos fan de un piloto. Ha hecho un mal fin de semana, a seguir apoyando, que es lo que hay que hacer para que se recupere cuanto antes. Los errores de ambos en los libres, el otro en clasificación, el uno en carrera, independientemente del comportamiento de su coche o de cualquier elemento externo, no pueden tener cabida. Nadie más los cometió, ni siquiera sus compañeros de equipo en los momentos importantes, ni de tal envergadura. Y hay que criticarlos para pilotos y exigencias de primer nivel. Son capaces de hacer, todos lo sabemos, muchísimo más de lo que hicieron ambos. Y ellos son los primeros en reconocerlo. No valen excusas, no, es que era nervioso, es que el agarre, es que las nuevas piezas, es que la cual hizo un intento. Los errores están ahí y son errores. Sobreconducir no. ¿Qué queda? Estamos hablando de Sergio en este vídeo. Octavo. Pues entonces habrá que buscar el porqué de ese anómalo rendimiento que no debería, ni tanto por las cualidades del piloto ni por las cualidades potenciales del coche, como vemos a su compañero de equipo. ¿Por qué? Que no venga tampoco ningún típico que aprovecha esto para tirarle mierda a Checo Pérez, fanatismos, para crucificarlo, haciéndonos creer que este es el primer gran premio del mexicano, cuando lleva más de una década, y como si no supiéramos de lo que es capaz cuando todo está a su gusto. No supiéramos lo que es capaz cuando todo está a su gusto dentro de Red Bull. Hay que separar unos errores que son responsabilidad del piloto, de nadie más, a no ser que ya estemos hablando de un fallo mecánico, del rendimiento, que puede haber muchos más causantes. Y estamos viendo en estos últimos dos grandes premios un bajón de rendimiento notable del mexicano y una mayor incomodidad palpable. Habrá que esperar para ver si se convierte en una constante a partir de ahora, más con una lupa más potente aún tras la introducción de este último paquete evolutivo, formado por un nuevo suelo y un nuevo alerón delantero, porque recuerda muchísimo a lo ocurrido en 2022 y 2023, es que es la misma historia. Y aquí es donde está la naturaleza de esos altibajos de rendimiento. Y lo que realmente ha limitado, limita y limitará su rendimiento individual en Red Bull, mientras no cambie, y no es Beard. Con otros podríamos ver un paso más fluido por los fines de semana de carrera, una mayor eficacia a la hora de resolver problemas, incluso una leve mejora en la adaptación a estos handicaps, pero nunca se va a poder solucionar al completo y en un alto grado estos vaivenes extremos de rendimiento. Cuando vemos un fin de semana donde se siente cómodo y está al ritmo muy cerquita de Verstappen, al siguiente o en otra fase de la temporada está a 7 décimas o casi un segundo y está en peligro de caer incluso Q2. Y es lo mismo que sufrió Gasly, Albon y el propio Checo Pérez, como reconoció él y su padre el año pasado. En Red Bull, desde 2019, hay una prioridad deportiva y técnica clarísima hacia Max Verstappen, dejando a un lado las necesidades del segundo piloto, que tiene que adaptarse o morir. Todos los implicados ya han hablado de ello, ha hablado Gasly, ha hablado Albon, ha hablado Checo Pérez. Max dispone de los ingenieros más avanzados y experimentados dentro del equipo, que tiene la crème de la crème. Checo dispondrá de los segundos mejores de todo, además de un coche ideado a su imagen y semejanza, teniendo un estilo de conducción tan particular como tiene el piloto holandés. Le gusta el sobreviraje, pero al extremo, queriendo una parte delantera fortísima. Le da igual que la trasera baile todo lo que quiera. Tanto que, a pesar de compartir gustos con Albon, como dijo el tailandés, era tan sensible, era tan extremo, que era imposible adaptarte. Era, y él ponía el ejemplo, como jugar al Call of Duty con la sensibilidad al máximo. Y Checo, para más Inri, tiene un estilo radicalmente opuesto al de Max. Le gusta el subviraje y una parte trasera estable. Así que imaginémonos las concesiones que tiene que hacer para tener un rendimiento decente a bordo, para poder adaptarse. Incluso se ha hablado en alguna ocasión este año que está empleando directamente ya la configuración de Verstappen y ya está, o parte de ella, algo que para mí
buenas noticias no me parecen para sacar el máximo potencial del piloto mexicano, ya que has de adaptarte a un coche que no está hecho para ti y a un setup que tampoco está hecho para ti. No casas naturalmente con tus características de manejo, lo que impedirá el nunca ver tu mejor versión. Al comienzo de las temporadas el coche es más neutro, lo que le permite a Checo estar más cómodo, y eso lo pudimos ver en 2022, en 2023, incluso este 2024, con grandísimas actuaciones. Pero conforme se conoce la base y empiezan a introducirse mejoras, actualizaciones, estas van hacia las preferencias y estilo de Max, poniendo en dificultades al segundo asiento de Red Bull, que debe adaptarse como pueda. Que ojo, hay que separar todo esto de la calidad de ambos individualmente. Una cosa no quita la otra, ni para bien ni para mal. Ni quito a mérito a Max Verstappen ni lo que es como piloto. Estamos hablando de un desafío titánico, que es enfrentarte a uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 con todo el entorno a su favor. Como dijo Nico Hülkenberg, del asiento más complicado de toda la categoría. Y esta prioridad se la ha concedido Red Bull, pero se la ha ganado con el paso de los años y con los resultados. Aquí no se regala nada. Con la configuración, el elenco de ingenieros de Checo, hay veces que podrán maquillarlo para que el mexicano se encuentre cómodo, como vimos en algunos puntos de final de la temporada pasada o de 2022, como Singapur, por ejemplo. Pero hay otros circuitos donde por sus características básicamente llega un punto que es imposible, no pudiéndose producir esa simbiosis tan necesaria para ver un gran desempeño entre coche, circuito, piloto. Es algo ya conocido por los testimonios de los tres pilotos y que ya ni oculta Red Bull, que reconocen ellos mismos y que en un pasado ya ejercieron con Vettel y Webber, siendo la única en la actualidad que tiene tan definida una prioridad ya no solo deportiva sino técnica. Vemos incluso casos donde estaría justificada, como Mercedes o Ferrari, donde Hamilton y Sainz se van a finales de esta temporada, pero le siguen dando una igualdad o una cierta igualdad de oportunidades. Y esto es algo que no me gusta personalmente, yo creo que no gusta a absolutamente nadie, esta política interna que lleva Red Bull, y ni creo que sea la idea dada la situación con los últimos movimientos del equipo, el futuro y el peligro latente. Ojalá tuviera otra estrategia, pero es la que ellos consideran que funciona, y es algo que mientras Verstappen, y esto hay que tenerlo muy claro, siga ahí, va a continuar. Y me da mucha pena cómo se ha utilizado la esperanza e ilusión de la gente en estos últimos meses, jugando con ellos de que esto podía cambiar, de que la prioridad iba a ir hacia Checo Pérez, inventándose películas, que si Mislav está con Checo Pérez, luego es el enemigo, que si Ford, que si ahora Horner ha ganado poder con el caso Horner y va a cambiar. Cuando todo es mentira y no funciona así de fácil. Las evoluciones ya en este punto están predefinidas para toda la temporada. La hoja de ruta está marcada en 2024 y es inamovible. Ya pase lo que pase, suceda lo que suceda o lo que se quiera hacer, ya para esta no se puede. Y como digo, no va a cambiar mientras Verstappen siga. Si Verstappen sigue ahí, en 2025 proseguirá. Es más, ya es por lógica. Va a ser una evolución el RB21 del RB20, no pudiendo cambiar sus características a grosso modo con las que termine esta campaña. Es algo que está y estará. Si sale, entonces hablaremos de una situación totalmente distinta internamente en Red Bull, que tendrá que reconstruirse. Y es algo que tristemente, mientras no suceda, toca aceptar o tomar decisiones drásticas. Es algo que Checo Pérez ha aceptado en estos últimos años renovando y está en conversaciones para renovar nuevamente. Veremos si finalmente lo hace o no, si toma otro camino, con la esperanza, obviamente, ahora más que nunca, de que Max salga y así disfrutar él también de una mayor igualdad de oportunidades. La pregunta es si merece la pena el seguir bajo esos handicaps de continuar en Red Bull. Cada uno tendrá su valoración. Para mí, si Mercedes está interesado, hablaremos del mercado de pilotos en el próximo vídeo, salgo de Red Bull, vamos, cagando leches, más con la desbandada que está sufriendo de personal interno y el que puede llegar a partir de ahora, viendo cómo están empezando a tambalearse ahí en el liderato, siendo más egoísta, buscando un mayor desempeño individual, el disfrutar al volante cada fin de semana. Si es en Sauber, que sería la otra opción más clara, porque encima se han interesado en él, lo suyo sería esperar lo máximo posible a ver qué es lo que decide Max Verstappen, si continuar, si aceptar la propuesta de Mercedes, porque eso lo cambia todo, esa decisión lo cambiaría todo. Por eso decía, y ahora creo que lo podemos entender así muchísimo mejor, que iba a llegar demasiado pronto
la decisión final sobre su futuro. Creo que es por esta razón. Si continúa Max, tal vez le apetezca cambiar de aire, sea como el empujón a dar el salto, incluso a un proyecto como el de Sauber, el de Audi, aunque tenga que sacrificar un año por un futuro mejor, si se va a firmar cuanto antes sin pensarse la renovación. Pero la decisión se tomará antes, siendo imposible el poder reaccionar a posteriori. Lo que hemos conocido hasta ahora es que Checo está conforme con el trato actual del equipo y esos handicaps a los que tiene que hacer frente, por ello ha renovado, por ello seguramente vaya a renovar, es lo que parece más probable. Y esos handicaps a los que tienen que enfrentar, con esperanza de cambiarlos en algún momento. Ni más importante respecto al tema que nos atañe en el vídeo, él puede pedirlo, pero todavía no ha pedido a Red Bull sustituir a Hubert, como Albon hizo en su momento, como Leclerc ha hecho. Debe ser el piloto y Checo no considera que sea el problema principal que tiene. Y creo que no lo es, a grosso modo. Creo que ayudaría un cambio y debería hacerse para ciertos puntos concretos del fin de semana y ayudar más eficazmente a Checo con sus problemas en líneas generales, pero Hubert no es la base de las dificultades que ha sufrido todo segundo piloto de Red Bull desde 2019 y que mientras la política sea tal, seguirá sufriendo en un futuro. Tenéis en la descripción el link de F-Total Store, la tienda oficial del canal. Atención, estamos de liquidación con todo el merchandising disponible en la tienda en oferta hasta final de existencias. Así que aprovecha y llévate lo que necesites de tu equipo o piloto favorito. Ya sabéis, con envíos a todo el mundo, seáis de donde seáis. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.